Hola, ¿cómo estás, Henry? Bienvenido. Gracias, Alejandro. Gracias a ti por invitarme a esta universidad tan hermosa, con este campus tan bello. Gracias por traerme. Nosotros estamos muy contentos de que tú estés aquí, amigo mío. Tú ayer nos diste una conferencia de un tema sumamente importante. Sí, 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 los sordos estaban muy contentos con toda esa información sobre la historia de cómo fue el desarrollo de la lengua de señas en Venezuela, desde sus inicios hasta ahora. Eso fue muy interesante saber cómo se fue desarrollando poco a poco la lengua de señas. Esa conferencia fue ayer. Gracias, gracias. Ahora, si tú quieres, te hago un resumen para hoy. ¿Te parece? Perfecto, ya lo hago. Ahora les voy a hacer un resumen de lo que presenté el día de ayer y él estaba titulado El desarrollo lingüístico de la lengua de señas venezolana. ¿Cómo se desarrolló esa lengua? Y la dividí en cuatro grandes partes. La primera tiene que ver sobre los mitos que se hicieron sobre el inicio de la lengua de señas venezolana. El segundo punto, lo que yo considero que realmente pudo haber ayudado para un rápido desarrollo de la lengua de señas. Y como tercer punto, voy a hablar sobre las leyes, sobre la tecnología, las redes sociales, sobre la escuela, cómo eso coadyuvó para que las lenguas de señas se desarrollaran en el país. Y como cuarto voy a hacer una revisión metalexicográfica para mostrarle que en los repertorios diccionáricos de la se ve la evolución de la lengua. Vamos a hablar de estos cuatro aspectos. El primero, ustedes saben que todas las comunidades del mundo, cualquiera sea de oyentes o de sordos, siempre tienen una idea, siempre tienen una discusión de cómo se originó su lengua, de cómo empezó la lengua. Y esa discusión, algunos construyen mitos que no son reales, que no son de verdad, pero que se inventan y eso que pasa de generación determina la cultura. Por ejemplo, vamos a hablar de la Biblia. En la Biblia nosotros conseguimos en el libro del Génesis sobre la historia de la Torre de Babel, que es cuando Dios le dio al hombre todo el paraíso, la tierra, y los hombres le dio, por supuesto, que la lengua y todos se comunicaban de una manera perfecta, armónica, compartían todos los hechos. Pero la persona, el hombre, tuvo celos de Dios, quería ser como Dios, y entonces dijo, yo quiero ser como Él, y empezaron a ponerse de acuerdo y tuvieron una idea. Dijeron, vamos a construir una gran torre y allí de esa torre vamos a matar y le vamos a quitar el poder de Dios y lo vamos a tener nosotros y vamos a ser como Él. Vamos todos, vengan. Y se pusieron de acuerdo y empezaron a construir una torre entre todos, comunicándose, hablando. Y entonces cuando Dios lo ve, dice, ustedes quieren ser como yo, ustedes quieren. Y hizo que se diversificaran las lenguas, que no se entendieran, que no hubiese comunicación entre ellos y por supuesto se empezaron a ir cada uno por sus lados y ahí comenzó el origen de las lenguas por un castigo divino. Esa historia, esa historia de la lengua, nosotros tenemos otro ejemplo como en México, en la antigüedad en México, los días aztecas, Mazatlán llegó y le dio a sus hijos una taza con chocolate para diversificar las lenguas, para que hablaran lenguas diferentes y se fueron por todas partes extendiéndose para utilizar las lenguas, diferentes lenguas que se usaron en México. Esa noción, primero de Dios haciéndolo y en México, es igual, es idéntica. Una deidad le da a las dos comunidades, a los dos pueblos, eso. En las comunidades también, sordos también tienen. Este es José Arquero Urbano. Ese hombre vino de España hasta Venezuela en el año 1950. Cuando llegó a Venezuela, aquí en Venezuela empezó a buscar a los sordos, a organizarse y a decirle, mira, hay sordos aquí. ¿Y para qué? Para enseñarles él la lengua de señas y ahí se desarrolló, ahí comenzó el origen de la lengua de señas. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No sabemos, pero hay otra versión de un grupo que cree fielmente en ella que dicen no, que hubo un niño que con mucho sacrificio, que esta es su seña, que es Gustavo Álvarez, y Gustavo Álvarez, su familia lo mandó con muchísimo sacrificio hasta España, y allí en España estudió con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, estudió
aprendió la lengua de señas allá en España, desarrolló una lengua y después, cuando tenía todo ese conocimiento, se vino a Venezuela y empezó a enseñarle a todos los sordos. Y los sordos empezaron a comprender la lengua. Y al igual, fíjense ustedes que José Arquero Urbano y Gustavo es prácticamente lo mismo. Es como una especie de mito que no sabemos si es verdad. Es como la Torre de Babel, es como Aztlán en México. Esto no es una realidad. No tenemos prueba de que eso sea verdad. Pero entonces, las lenguas, las personas, yo les voy a tratar de decir algunos aspectos que yo sí considero que pudieron haber influido para el aprendizaje. Primero, la escuela en Los Chorros. La escuela de Los Chorros, donde iban los niños sordos a estudiar. Sí, sabemos que era de manera oral, pero después las maestras les enseñaban a través de la lengua oral, del método oral, un método fónico para que ellos aprendieran, pero después los sordos en los recesos, en el comedor, venían hablando, hablaban en lengua de señas y cuando después venían otros compañeros, se iban hablando. Entonces, la escuela comenzó a tener el desarrollo lingüístico. Eso fue muy importante. Otro aspecto importante son las leyes. Por ejemplo, en el año 1999, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se aprueba y se reconoce que la lengua de señas es la lengua natural de las comunidades sordos. Ese respeto, para colocarlo allí, tuvo que los sordos comunicarse, discutir, ponerse de acuerdo y eso implica que hay un desarrollo lingüístico, que se hablen de diferentes temas. Otro aspecto importante también, aparte de las leyes, es una ley que está por firmar, que es la ley de sordos. Entonces la ley de sordos también hubo una gran consulta entre las comunidades de sordos, entre todos, y pudieron ponerse de acuerdo. Otro aspecto es la tecnología, las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Anteriormente los sordos había un teléfono y no hallaban qué hacer, no podían hablar, no podían comunicarse cuando salieron los beepers. Era imposible. Pero después fue muy cómodo cuando empezaron a utilizarse videos como en los teléfonos, en los aparatos electrónicos, y los sordos empezaron a desarrollar lengua, empezaron a hablar y a desarrollar su lengua en otro ambiente, en otro aspecto, y poco a poco se fue incrementando el vocabulario. Entonces los sordos empezaron a ir a los liceos, a las universidades. Entonces la educación, las leyes y la tecnología pudo haber influido muchísimo para el desarrollo lingüístico. Y lo cuarto son los diccionarios. Yo hice una revisión metalexicográfica de siete diccionarios, el de Consorbén, el de Martínez, varios diccionarios o repertorios diccionáricos, y entonces, bueno, el de Barquisimeto, de Araguas, y yo lo estaba revisando y todo, y algunos de ellos sí, tenían unos errores gramaticales, tenían algunas incoherencias, pero ya va, yo dije, vamos a revisarlo, porque algunos de ellos con 1000 entradas, con 1000 palabras, con 570 y una, un diferente número de entradas, pero en cada uno de esos repertorios hay cosas muy importantes. ¿Qué es lo importante? Que cuando uno tomaba esos diccionarios, allí estaba reflejada en las palabras, en las señas, la lengua de las personas y el desarrollo lingüístico que tenían los sordos. Algo nuevo que mostrar. Uno nuevo que mostrar es el diccionario de la Fundación Vanessa Peretti Consorbén, que hace un resumen de 1500 señas, que cuando los sordos, ¿quién fue hecho? ¿Qué fue pensado por oyentes? No, fueron los mismos sordos que discutieron, los niños sordos cuando tomaban las fotos, cuando se grababan los videos, ellos discutían y se paraban y no hablaban solamente para que les tomaran la foto, sino discutían entre ellos y para mostrar el producto. Eso implica que hay un desarrollo lingüístico. Estos 4 aspectos son muy importantes para el desarrollo. Uno de los resúmenes es que la lengua de señas es una lengua muy joven, todavía está empezando a dar pequeños pasos, pero muestra un desarrollo completo de su lengua. Otro segundo aspecto es importante, que para la difusión con la tecnología, con las redes sociales, eso ayudó mucho para el desarrollo de la lengua de señas venezolana y además de eso en la escuela. La educación fue fundamental para el desarrollo de esta lengua. Y las comunidades sordos que son robustas, son fuertes. 2 aspectos importantes es las teorías, los mitos de José Arquero Urbano y Gustavo Álvarez, porque eso de verdad los cohesiona como comunidad, los hace parte de una verdadera historia comunitaria. Muchísimas gracias y esto fue lo que yo hice en mi conferencia.